30, hablando finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, se generó una alfabetización masiva, ¿sí? Y esto tiene que ver con la función del libro que cumple dentro de un ámbito sociocultural, para hablarlo así, Ajá, y que el bien. libro ya se lo desacraliza, o sea, ya no es un libro sagrado, sino más bien con un consumo o una masificación para todas las órdenes sociales. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos observando las distintas posibilidades, ¿no?, que tenemos en los textos y que antes no se veían, o la masividad esta que estaba mencionando recién el compañero, eh, tenemos claramente la idea y la propuesta de nuevas posibilidades, ¿no? Que es esto lo que estaba diciendo aquí el compañero al principio, ¿no? Que es lo que nosotros encontramos apenas abrimos el capítulo número 11, ¿sí? Fíjense, ¿no? El medio siglo transcurrido entre las décadas de 1880 y 1930 fue la edad de oro del libro en Occidente. ¿Por qué la edad de oro del libro en Occidente? Fíjense que aquí, a partir de los dos puntos, tenemos lo que nos dice el mismo Lyons al respecto. La primera generación que tuvo acceso a la alfabetización masiva, ¿sí?, como recién nos decía Agustín, eh, fue también la última que vio el libro sin nada que le hiciera sombra como medio de comunicación, ¿sí? Ni la radio, ni los medios electrónicos del siglo XX. O sea, ahí no había absolutamente nada. Por eso se denomina la edad de oro del libro en Occidente, porque es como su mayor esplendor. Siempre cuando hablamos de la edad de oro, también cuando pensamos en literatura, cuando pensamos en pintura o en cualquier otra manifestación artística, cultural, fijémonos, ¿no?, que es como el momento de mayor esplendor. Entonces aquí tenemos la edad de oro del libro. ¿Por qué? Porque no está todavía intervenido de ninguna manera por ningún medio electrónico del siglo XX, ¿sí? Además de eso, ¿no?, todo lo que bien dijo recién Agustín, fíjense, por ahí los que no han llegado a leer, está muy bien lo que dijo el compañero, pero estoy acá sumando el texto para que ustedes visualicen en qué parte, ¿no?, está todo lo que nos ha compartido el compañero. Fíjense que también se habla de la cuestión de la desacralización, que lo mencionó el compañero, y tanto así, esto lo dijo también Fernanda en la clase teórica, leyó este fragmento, ¿no? Y fíjense, ¿no?, lo que se dice aquí por si alguien no pudo estar. El libro se había desacralizado, era un artículo de consumo cotidiano, como el jabón o las papas, así como lo más elemental, ¿no?, para la higiene o para la alimentación. Bueno, el libro se había tornado en un objeto de consumo masivo. Y además, aquí también la importancia de a qué sectores va a atender en su reflexión Lyons, a quienes, ¿no?, visualiza en particular. Bueno, aquí los tenemos, si es que no han tenido la oportunidad de leer, cuáles son los dos importantes sectores, como dice aquí, de masas lectoras a las que se va a dedicar: al público femenino y a los trabajadores, porque son sectores que antes no habían tenido quizás la posibilidad. En el caso de la mujer, bueno, ya sabemos por qué, porque ocupaba más que nada espacios cerrados, no tenía acceso a poder ingresar a determinados espacios, ni tampoco tener la posibilidad de adquirir un libro, ni tampoco de leerlo, mucho menos, porque con que sepa lo elemental para la casa, ya con eso alcanzaba, ¿no? En los primeros, en varios siglos, no en los primeros tiempos, sino en varios siglos. Y luego en los trabajadores también, ¿no? O sea, no era la lectura un objeto o una situación que tendría que ser accesible para todos. Recién es como que a partir de estas décadas, en la edad del oro, de oro, perdón, del libro, es donde todos los sectores pueden ingresar a tomar cada una de estas posibilidades, ¿no? Fijémonos luego, ¿qué más se pregunta aquí? ¿Por qué este autor focaliza su estudio en las
lectoras, mujeres, y en los lectores trabajadores u obreros. ¿Cuáles son las particularidades de este público lector? ¿Cuáles serán? Veamos aquí, ¿sí? Dijimos, no, sigo leyendo, o si alguien quiere comentarlo, es bienvenido. Y si no, no importa, seguimos leyendo un poco, no pasa nada. Sí, sí, sí. Yo lo quería comentar. Que esos dos sectores eran a los que se les quería como que fragmentar el sector de lectura indicado para ellos, como que las mujeres a la literatura, al romanticismo, cosas que no sean, como, entre comillas, complejas, y a los obreros, cosas que no los alboroten para hacer como que cambios sociales, algo así, eso es teórico. Ajá. Y también porque esos sectores, creo que precisamente por lo que se les ocultaba la lectura, son los que encontraron esos espacios donde hacer lecturas como que prohibidas, secretas, que les ayudaban, digamos, a ampliar su mundo lector, sí, también su mundo social. Bien, gracias Natalia. Sí, fíjense, no sé si alguien quiere aportar algo más, pero fíjense lo que está diciendo Natalia, está un poquito presentado, obviamente, en el inicio del capítulo, pero luego se profundiza, bueno, además en la clase teórica se ha considerado, obviamente, pero fíjense que se habla, ¿no? Casualmente en esta presentación de este capítulo número 11, y dice, ¿no? Que bueno, no se ven planteando problemas sociales tan serios como las lectoras, o sea, se consideran problemas sociales, todas las problemáticas comienzan a generarse a partir de este momento, y bueno, y también, ¿no? Que las clases trabajadoras eran otros componentes, y esto generaba una cierta inquietud entre las élites, porque las élites eran los que habían tenido antes al mayor acceso, ¿no? Y además, fíjense, bueno, acá lo que está diciendo Simón, que es un poco lo que estaba diciendo Natalia, pero acá, bueno, Simón lo está diciendo con otras palabras, ¿no? En el chat. El análisis que hace Martin Lyons, hay un objetivo claro de por qué había literaturas dedicadas a estos sectores que eran los que recién estaban como que comenzando a leer de manera masiva, ¿no? Y que no habían ingresado en las élites, ¿no? Porque por más de que las mujeres formaran parte de las élites, de las grandes élites por las cuestiones económicas, no tenían el acceso a este objeto cultural y luego, más adelante, sí, ¿no? Entonces, se comienzan a producir géneros distintos, como bien nos decía Natalia, pero ¿con qué intención? Para mantenerlos en los sectores, entre comillas, es terrible decirlo así, pero que en teoría, ¿no? O consideraban que debía tener cada sector, ¿no? Entonces, también aquí nos faltaría por ahí pensar un poquito más cuáles eran las particularidades de este público lector. ¿Cuáles eran las particularidades? Profesora, en el Sí, caso de las mujeres, se le daba como que la educación hacia la parte religiosa para que ellas no entraran en tampoco, como que era una sociedad machista, entonces no querían que las mujeres estuvieran a la misma altura que los hombres, que tuvieran el mismo conocimiento. bien, exactamente. ¿Sí? Que esto, bueno, es a partir del estudio, nosotros estamos mirando el estudio que hace Lions y a partir de ahí estamos observando esto que hemos pedido que ustedes observen en el caso de Lions, ¿sí? Entonces, digo, para que lo vayamos mirando, desde ahí lo estamos leyendo, ¿no? Nosotros. O sea, nosotros, me refiero a todos, ustedes, nosotras también, o sea, todos, ¿no? Todo el grupo completito. ¿Profe? Sí, Agustín. A ver, uno también piensa a partir del texto, como dijo hace rato, la edad de oro, una de las características es la desacralización, o sea, que ya los libros religiosos, los bíblicos dejen, para la posterioridad que deje de ser sagrado y que sea de mayor consumo. Entonces, estamos viendo mujeres que se están visibilizando, que ya los textos pasan a ser más seculares, para decirlo así, y que hay un mayor consumo. Y justo en ese momento también hay una mayor masificación, donde se escribe mucho sobre los obreros, mucho sobre los trabajadores,
las mujeres empiezan a tener otra visibilidad, y creo yo que una de las características de esto es la literatura como consumo, principalmente. Entonces yo creo que estos dos grupos que estaban muy escondidos, para decirlo así de una forma medio brusca, escondidos en la oscuridad, la lectura empieza a tomar otro tipo de significado a partir de estos dos grupos, las mujeres y los trabajadores. Exactamente. ¿Sí? Bien, bien, Agustín, gracias. Fíjense, bueno, aquí también, cuando hablamos de la lectora, o sea, la mujer en busca de un espacio propio, y más adelante también tiene su otro espacio, ¿no? El otro grupo lector, ¿no? Aquí habla de las lecturas y la novela, ¿sí? Y después, como le dije, ver las lecturas convencionales, perdón, y las inconformistas, que esto ya se vio también en la clase teórica, la lectura de ficción y la romántica y la lectura feminista, son las que surgen, claro, como objetos de consumo en este momento, porque las mujeres obviamente están ahora accediendo, ¿no?, a la posibilidad de leer. Y aquí aparece el otro grupo, los lectores de las clases trabajadoras también, ¿no? Entonces, aparecen ahí estos dos grupos, digo, como para que ustedes después miren en estas páginas esta primera consigna, ¿no?, esta primera parte. Que la idea era que miren solamente ahí nomás, en general, ahora en lo que es la clase práctica. Nos vamos a abocar, porque la 1 no teníamos que mirarla, pero como era muy breve y como para entrar me resultaba importante mirarla igual, ¿sí? Vamos a mirar ahora las otras actividades, ¿sí? Acá. Que esta sí la vamos a ir mirando. Vamos a tratar de ir mirándolas más en profundidad. De hecho, aquí en los fragmentos, en el punto 2, que esta la están mirando todos sus compañeros de las otras comisiones también en este momento, fíjense que lo que pedimos aquí es que observemos estos fragmentos. O sea que nosotros vamos a ir leyendo solo estos fragmentos, no hace falta que vamos al texto original. Sin embargo, nosotros aquí tenemos, fijémonos bien, las páginas, o sea que nosotros perfectamente podemos remitirnos después para poder ampliar la respuesta, ¿no?, en cada caso. Fijémonos en la consigna. Sí, calculo que ya todos la están viendo de nuevo. Los siguientes fragmentos textuales pueden considerarse parte de una contraargumentación o refutación a una tesis adversa implícita, ¿no?, que está medio implícita y quizás no tanto, en algunos casos está como así, hay unas pequeñas alertitas que nos van dando cuenta de cuál es la tesis adversa, ¿no?, en el texto de Lyons. Entonces se les pide que leamos, ahora se nos pide que leamos los fragmentos, son dos fragmentos, fragmento 1 y fragmento 2, y que, en primer lugar, digamos cuál sería esa posible tesis adversa. Y luego, cuál sería la tesis propuesta de Lyons, por lo menos una de sus tesis propuestas si pensamos así como en general en el texto, ¿no? Pero si pensamos en este fragmento en particular, ¿cuál sería la tesis propuesta en este fragmento, en los fragmentos en el 1 y en el fragmento 2? ¿Estamos? Bien. ¿Alguien lo quiere leer al primer fragmento? ¿Están o ya se fueron? Sí, lo leo, profe. Ah, bueno, dale. Gracias. Yo digo, capaz que ya se durmieron. Dale. No. Los trabajadores y las mujeres no eran lectores pasivos, proclives a dejarse influir y disciplinar. Eran lectores activos, absolutamente capaces de aceptar o bien de rechazar los modelos de lectura que se les imponía, así como de, pese a todas las dificultades, así como de, pese a todas las dificultades que enfrentaban, Sí. improvisar su propia cultura literaria. Las revoluciones de 1848, iniciadas en Francia y luego extendidas a gran parte de Europa, se achataron en parte a la difusión de la literatura subversiva y socialista que llevó al trabajador urbano y a un nuevo público de campesinos. Bien, gracias, Guada. Bien, fijémonos en este fragmento que tenemos, bueno, y acá tenemos un claro ejemplo de lo que es una cita en estilo directo, repasando un poquito lo que estuvimos viendo.
Fíjense cómo ponemos al final cuando citamos en estilo directo, porque esto ya lo tenemos que ir refrescando para nuestro escrito, ¿no? Para el segundo escrito fuerte del año, que es el ensayo. Ponemos el apellido, el año, 2 puntos, la página. ¿Bien? ¿De qué se habla en este fragmento? ¿De qué se está hablando? Del carácter con el cual los trabajadores y las mujeres asumen la actividad de la lectura. Bueno, ese sería como el tema, ¿verdad? Está muy bien identificado, Guada, ese sería el tema. Ahora, a partir de ese tema que vos acabas de enunciar muy bien, qué sería, mejor dicho, lo que piensa o con qué postura está de acuerdo respecto de ese tema Lions y a cuál se opone? Esta pregunta va para todos, ¿no? O sea, no es solo para Guada, que es la que acaba de leer. Pero está bien presentado el tema. Es importante el ejercicio que acabas de hacer, esto de primero pensar, bueno, a ver, ¿de qué se habla? ¿No? ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Y recién luego tratar de detectar cuál es la postura, o sea, la tesis propuesta, y cuál sería la otra cara, ¿no? O sea, la tesis adversa, que es lo que se está pidiendo aquí que logremos identificar. Por un lado, la tesis propuesta y por otro lado, la tesis adversa. Bien, acá Lucas en el chat, por ejemplo, dice, se opone a que los lectores son pasivos e influenciables. O sea, que eso que dijiste aquí, Lucas, ¿qué sería entonces? Lucas, o bueno, cualquiera de los compañeros, ¿qué sería la Profe, tesis propuesta, la adversa? Sí. que se les Adversa, imponía profe. lo que tenían que leer, ¿Cómo, perdón, Karina? que a la gente, a los trabajadores y a las mujeres se les imponía lo que debían leer y que para él no era así. Porque Más que los eso, mo- sino lo- que, lo- sí, 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 ¿me no, escuchas? dígame. No, decime, termina la idea. No, me parece que, bueno, él como que habla sobre la imposición de la literatura, pero también dice, improvisa su propia cultura literaria, es como que ellos también estaban tratando de decidir qué podían leer o no, a eso se refería. Exactamente. Claro, porque mira, revisa un poquito, Karina, en realidad, ¿qué es lo que dice? Eran lectores activos, o sea, Lyon lo que está diciendo es que tanto un sector como el otro, que son sujetos de estudio las mujeres y los sectores trabajadores, eran perfectamente, son perfectamente capaces de rechazar o de aceptar lo que se les imponía, ¿sí? Él no está diciendo que, no está hablando a favor de la imposición, sino que él está diciendo que en realidad el rol de estos sectores lectores era bastante activo. O sea, ellos Profe, perfectamente podían distinguir una cosa de la otra, sí. yo esta actividad le hice como las tesis como una oración y cambio solamente una palabrita. En la tesis propuesta digo, puse los trabajadores y las mujeres eran lectores activos y como tesis adversa puse los trabajadores y las mujeres eran lectores pasivos. ¿Está bien hacer así? Está bien así como para empezar, está perfecto, ¿no? Fíjense ustedes que ahí exactamente lo que estamos observando, ¿no? Simplificando un poco que es un punto de inicio válido, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tratar de identificar qué es lo que intenta defender Lyons en este fragmento, ¿no? Que obviamente no es la única defensa que él va haciendo, es porque cada capítulo tiene su abordaje, pero es un buen y válido punto de inicio para pensar, ¿no? En este caso, en qué está en favor y respecto de qué está en contra, ¿no? Así que está bien, Lucas. A ver, toma un poquito lo que está aquí en el chat y volvemos a abrir el micrófono. Aquí Lucas me contestaba que efectivamente, a ver, se opone a lo que los lectores son pasivos e influenciables. En realidad, la oposición, ¿quién la hace? Porque aquí habría que enunciarlo quizás de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, quitar esta primera parte y decir los lectores son pasivos e influenciables.
¿Quién haría esa afirmación? Efectivamente se haría desde la tesis adversa, pero tendría que quitar el se opone a qué, porque si yo dejo esto, claro, Lyon se opone a esto, ¿sí? Entonces directamente pongo, los lectores son pasivos e influenciables, esa es la tesis adversa. Y luego acá Jazmín nos pone, está de acuerdo en que los lectores son activos, y capaces de elegir sus lecturas. Esa sería su tesis propuesta. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, también Guada acá dice, quizás como una estrategia, lo estás diciendo, Guada, ¿sí? Hay aquí una refutación. Sí. Sí, exactamente, muy bien. Como estrategia argumentativa, que si bien no se les pide aquí, está bueno que nosotros podamos detectarlas en los textos a medida que la vayamos leyendo. No importa si es que se pide o no. Después trabajamos estrategia en otro punto, pero es importante que nosotros veamos qué estrategias van apareciendo para poder dar fuerza o dejando de hacer valer algún argumento en particular. Y efectivamente, fíjense aquí, está haciendo eso, ¿no? No eran lectores pasivos, se está refutando claramente. Está diciendo, no son así, No eran tal cosa. no estábamos viendo Sí. las estrategias porque yo tenía entendido que entre la tesis adversa era una forma de estrategia también, tenía entendido, por eso No, yo lo hubiera... no. No, bueno, pasemos en limpio, no hay problema. No hay ningún problema, Guado, porque bueno, por ahí con tanta información efectivamente uno se marea un poquito, así que no pasa la nada. tesis adversa es la tesis adversa es otra cosa que no tiene que ver con las estrategias discursivas. No, en realidad no, así, digamos no, ahora lo explicamos, ahora lo volvemos a mirar. No hay ningún problema. No sé si nos detenemos un momentito aquí, ¿sí? Les parece a todos y volvemos a mirar esto, ¿sí? Igual en el Classroom tienen ustedes unas fichas, en el Classroom tienen también unos apuntes para ir pensando las estrategias y demás. Pero a ver, lo charlamos un ratito, no pasa nada. Cuando nosotros vemos o leemos un texto argumentativo, siempre en un texto argumentativo vamos a estar a favor de una idea, ¿sí? Y probablemente aparezca un diálogo con otra idea contraria, un diálogo o una negación total, ¿sí? Pero puede aparecer la idea contraria. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar en este caso? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? En un texto argumentativo, por un lado, voy a tener la tesis propuesta. Eso está en todos los tipos de estructura, ¿sí? Ya sea justificativa, deliberativa o polémica, yo voy a tener las estrategias y en realidad también las estrategias que van acompañando una tesis propuesta, seguro, ¿sí? Pero también voy a tener estrategias que acompañan la tesis adversa, ¿sí? Esto va para Wade y para todos. Esto está en una de las fichas teóricas, no recuerdo bien en qué fecha fue subido, pero está en el Classroom. De ahí lo estoy retomando de manera teórica, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en la tesis propuesta, o sea, lo que está siguiendo el autor o lo que van a seguir ustedes en su escrito, en su ensayo, ¿cuáles son las estrategias que van a poder utilizar? Según el listado que tenemos, ¿no? Que está bien general, pero orienta bastante, la cita de autoridad. ¿Qué más? La ejemplificación. ¿Qué más? La pregunta retórica. ¿Qué más? La analogía. ¿Qué más? La causalidad, causa-efecto. ¿Qué más? La narración. Todas estas estrategias lo que hacen es poner en funcionamiento a la tesis propuesta, o sea, acompañan a la tesis propuesta, ¿sí? Y por otra parte, yo tengo un listado de estrategias que acompañan a la tesis adversa o a la tesis propuesta. ¿Cuáles son? Son básicamente tres: la ironía, la concesión y la refutación. ¿Bien? Y luego, según esta ficha también, tengo estrategias que pueden resultar comunes a ambos, en realidad a ambos tipos de texto de los que hemos nosotros mirado y que también pueden resultar comunes tanto a lo que es un texto que tenga tesis propuesta y tesis adversa,
cómo son la definición con función argumentativa, ¿sí? O también puedo tener citas con funciones explicativas. Todo esto que estoy diciendo está en una ficha, ¿sí? Pero por un lado, entonces va, la idea, cuando yo digo tesis, ya sea propuesta o tesis adversa, ¿cómo la podríamos definir? ¿Qué sería una tesis en un texto? ¿Qué sería una tesis en un texto argumentativo? Una posición. Bien, una posición respecto del tema, ¿sí? Una posición respecto del tema, un punto de vista respecto del tema, una idea que defiende respecto del tema. Bien, ahora, ¿cómo voy a defender mi idea? Tengo que usar mis estrategias, porque yo no puedo decir, yo pienso esto porque sí. Entonces yo digo, pienso esto porque tal autor lo dijo, entonces ahí utilizo como estrategia la cita de autoridad, o digo, o hago una analogía, entonces de esa manera demuestro que esa es la hipótesis o la tesis, mi tesis propuesta, o doy también, doy cuenta de una narración también, ¿sí? Entonces, las estrategias contribuyen a poner en evidencia esta tesis propuesta, o cómo dialogo con la tesis adversa. ¿Se entiende un poquitito la diferencia? Yo había apuntado de la ficha que subieron, había apuntado, por eso me queda como muy sorprendida, esto de que la tesis adversa es una estrategia discursiva, porque, por ejemplo, en el trabajo práctico número 8, en un momento pone una frase que es irónica, y la ironía era una de las estrategias discursivas de la argumentación en la refutación en la tesis adversa. La tesis adversa, sí. Acompaña a la tesis adversa, claro. Sí. Entonces, ironía, concesión y refutación, ¿son estrategias discursivas o no? Son estrategias, claro, estrategias discursivas que acompañan a la tesis adversa. ¿Sí? Ajá, Pero sí. son estrategias, todas las que nombramos recién son estrategias discursivas, todas, ¿sí? Nada más que algunas se encuentran más del lado de lo que es la tesis propuesta, o sea, te ayudan a formular la tesis propuesta y otras te ayudan a formular la tesis adversa. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bueno, espero que sí. Pero entonces yo te decía que es valioso lo que acabas de hacer, de identificar, en este caso, en este texto, al estar ahí las dos tesis, tanto la propuesta como la adversa, entonces en este caso nosotros podemos ver que efectivamente hay una refutación por parte de Lyons. Lyons está dando su idea, pero está oponiéndose con sus fundamentos, ¿no? A una tesis que es adversa. Entonces, exactamente hay una refutación en este caso, ¿sí? Claramente. ¿Lo vemos todos? ¿Vamos bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Sí, no sé quién quería hablar. Yo, para Dale, no hay problema. ¿Cuál era la consigna entonces? Que me la olvidé. No hay problema. La vuelvo a poner acá para que la vean. A ver, vuelvo a subir un poquito. La consigna dice: los siguientes fragmentos textuales pueden considerarse parte de una contraargumentación o refutación, ve, ahí están nombrados, a una tesis adversa implícita, un poquito como les decía, en el texto de Lyons, ¿sí? Entonces estos fragmentos, de cierta manera, muestran la clara oposición que tiene Lyons a unas posturas con las que él no acuerda, ¿sí? ¿Qué es lo que se les pide que hagan aquí? Por un lado, que formulen, que enuncien ustedes, que escriban cuál sería la posible tesis adversa en función de lo que ustedes han observado en este fragmento, y cuál sería la tesis propuesta de Lyons. Una de sus tesis, porque sabemos, como les dije hace un momento, que si leemos el texto completo, hay varias, ¿no? Ideas que él va defendiendo, no una sola a lo largo de los capítulos. Pero en este fragmento en particular, por ahí nosotros vamos a encontrar una sola idea que él está defendiendo.
Entonces, por ejemplo, uno de los compañeros, creo que era, ay, no me acuerdo si era un Lucas, no me acuerdo quién era, había simplificado, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, la tesis adversa era que los lectores, los lectores, los trabajadores y las mujeres eran lectores pasivos. Y la tesis propuesta, que Lyons consideraba que los lectores eran activos, ¿no? Entonces ahí la simplificaba, ¿no? A las ideas, hay que formularlas un poquito más, pero básicamente eso es lo que se hace en este caso, ¿sí? Y ahí podemos observar nosotros entonces la tesis adversa y la tesis propuesta. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Profe? ¿Bien? Sí, dime. Lo que yo voy entendiendo de la tesis que él propone, que sería que los trabajadores y las mujeres son lectores que no se dejan influenciar por todo lo que leen, es decir, ellos activamente comprenden los textos, buscan refutaciones y se crean su propia idea. Y la tesis adversa sería la que los lectores, por ejemplo, de la Revolución de 1848, hicieron todo porque lo leyeron simplificadamente, porque dice que se acacharon en parte a la decisión de la literatura subversiva y la socialista, que eso sería un lector pasivo que simplemente lee algo y ya lo cree ciegamente. Claro, porque exactamente, sí, fíjense cómo avanzaste un poquito más, Natalia, en la reflexión, está muy bien, porque nosotros lo habíamos leído, lo estábamos pensando hasta antes de los corchetes, pero fíjense cuál es la idea que además manifiesta Lyons, ¿no? Dice, ¿qué es lo que pasó en las revoluciones de 1848, ¿no? Las revoluciones campesinas, que iniciaron en Francia, dice, y luego se extendieron por toda Europa. Esas revoluciones, ¿no? Según algunas corrientes de la historia, consideraron que la literatura subversiva que surgió en ese momento y la literatura socialista que surgió en esos momentos influyeron claramente en los trabajadores y en los campesinos. Entonces, consumieron esa literatura y a causa de esa literatura, ¿no? Generaron la revolución, como si no pensaran por sí mismos. Entonces, aparte, estoy diciendo esto a partir de la reflexión que bien hizo Natalia, ¿no? O sea, volvemos a esta idea de que efectivamente los lectores eran lectores activos y que no se dejaban influenciar, como lo estaba diciendo recién Natalia, ¿no? Sino que ellos también formulaban, ¿no? Sus propias ideas, y entonces caería esta idea de que no son lectores activos, ¿no? Efectivamente, han sido lectores, el lector fue activo desde siempre, ¿no? O sea, no es que hubo épocas en las que el lector era pasivo y épocas en las que el lector era activo, ¿no? Siempre, cada vez que en cualquier época una persona agarró un libro, algo fue operando en su cabeza, ¿sí? Bien vale entonces, Natalia, el ejemplo que has considerado para ampliar la idea, porque efectivamente esta segunda parte da cuenta de que el lector no es para nada inocente, sino que todo lo contrario, ¿sí? No se deja influenciar. Bueno, de hecho, la literatura te va llegando y cualquier texto te va enriqueciendo, pero uno va diciendo con qué se queda y con qué no, ¿sí? Entonces, esta idea también, ¿no? Entonces, bien lo que has considerado, Natalia. Bien, vamos hasta ahí. No sé si alguien está hablando, como tengo el texto nada más abierto. ¿No? Bien. Vamos al segundo fragmento. ¿Alguien lo quiere leer al segundo fragmento? Yo, profe. Dale, Naum, te agradezco. Dice, la naturaleza improvisada del baúl autobiográfico de Antonieta es típica de la escritura de las clases populares y los pocos alfabetizados. No pasa nada. Sus textos, sí son muchos. Sí, ahí está. Ahí creo que ya, dame 2 segundos y volví. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Sí, gracias. Sus textos se aproximan a la lengua oral y dialéctica, y sus autores suelen tener dificultades para escribir derecho y respetar las normas de sintaxis y la ortografía. Por sobre todas las cosas, hacen tambalear el mito de que los analfabetos o los semialfabetizados,
han guardado silencio a lo largo de la historia, como suelen suponer los historiadores, quizás sin ahondar demasiado en el tema. La voz de los pobres y de los incultos puede adoptar formas inverosímiles, pero está a la espera de que alguien la descubra. Bien, gracias, Nau. ¿De qué se habla en este fragmento? Vamos haciendo el ejercicio así como hicimos hace un momento, que empezó en el caso anterior, Guada, ella primero dijo tema. Bueno, a ver, ¿de qué se habla en este fragmento? ¿Cuál es el gran tema? Puede que sea la alfabetización. Más que la alfabetización, ¿sobre qué se pone el foco? Profesora, ¿Sí? bueno, yo entendí que hay dos posiciones, la del autor, que dice que la creencia de los intelectuales o de los historiadores, que a lo largo de la historia los pueblos guardan silencio o no se hacen escuchar. Solamente dentro de las personas que logran escribir el momento que están viviendo, lo que ellos piensan sobre un hecho histórico. Pero acá él dice que es un mito porque esta chica, Antonieta Procura, es una chica que con los pocos conocimientos que tenía para escribir, ella hace un diario de lo que estaba viviendo en su vida. A pesar de que sea casi una analfabeta, ella busca la manera de hacer escuchar su voz, por decirlo de algún modo. Y acá el autor dice que la forma de escribir de ella es como si fuera de esas historias que se pasan de boca en boca. Entonces está como dejando claro de que por más que un pueblo sea analfabeto, lo más importante es expresar lo que ellos están viviendo, porque en sí la escritura es una herramienta para que uno pueda decir qué ideas tenemos o qué pensamos sobre algo en particular. Eso también es propio de la gente que quizás sea más humilde o no tenga la educación suficiente para saber leer y escribir. Bien, bien, bien. Ahora, a ver, pasemos un poquito en limpio, porque dijiste bastante, ¿no? Bien, ¿no? Recuperando qué es lo que se quiere proponer aquí y a qué se opone. Así se lo tendríamos que decir así como en oraciones más breves, ¿sí? Porque acá, fíjense lo que ha recuperado Gabriel es toda esta idea, ¿no? Que aparece, él comenzó retomando el final, ¿no? Donde dice que la voz de los pobres, de los incultos, pueda esperar de que alguien nos descubra, ¿no? Realmente la voz está, y siempre hubo formas de decir, aunque los historiadores han considerado otra versión, otra idea, ¿no? De que han estado como que silenciados a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo lo podríamos formular, ¿no? En palabras así como que un poquito más breves? ¿Cómo podríamos hacer, ¿no? Para considerar lo que es, lo que propone Lyons y aquello a lo que está oponiéndose, lo adverso. Bien, acá por ejemplo Jazmín, fíjense en el chat, pone como tesis adversa: los analfabetos y semianalfabetos carecen de voz propia y marcas en la historia. ¿Sí? ¿Ahí te parece, Gabriel, que Jazmín resume un poco lo que vos quisiste decir? Sí, sería entonces... perdón. No sé si estás viendo ahí en el chat. Sí, sí. ¿Sí? A ver. Entonces, claro, exactamente eso. Sí, ahí me parece que se acerca bastante a lo que vos dijiste, ¿no? Lo que puso, bien, bien, semi-alfabetizados. Bien, no pasa nada, también, o sea, ahí está, lo recuperamos del texto, todos están leyendo el texto, así que no pasa nada.
¿sí? Bien, entonces ahí dije, bueno, empecé con el último mensaje en el chat, pero sí, esta idea acompaña lo que estabas diciendo, ¿no? Así, enseñándola un poquito más, ¿no? Para que quede la idea. Bueno, acá Lautaro decía bueno, a ver, claro, tienen que tratar de formularla así, ¿no? Como una idea completa, ¿no? De que los analfabetos y semialfabetizados han tenido participación a lo largo de la historia, pero no sé, no está ahí como que medio clarito. Ahí habría que reformularlo un poquito más, Lautaro. La escritura de los el tema, bien. Ya, porque yo primero pregunté el tema. La escritura de los analfabetos, semianalfabetos en la historia, ¿sí? La importancia quizás de la escritura, porque es como que no había escritura antes o no estaba tan formalizada la escritura, entonces había aspectos de la escritura como la sintaxis y la ortografía que obviamente no operaban de manera clara, pero porque claro, no se difundían, entonces no eran masivas, no eran populares, ¿no? Estaban solo pensadas para un grupo, entonces claro, al escribirse un texto, obviamente ese texto tenía sus dificultades, ¿sí? Entonces, volviendo acá un poquito a lo que ustedes estaban diciendo y escribiendo también, fíjense que como nos dijo Gabriel en su exposición, y acá lo sintetizó un poco Jazmín, esta sería la tesis adversa, ¿no? Que algunas culturas o los culturas analfabetas, semialfabetizadas, carecen de voz propia y marcas en la historia. ¿Y qué es lo que dice Lyons al respecto? ¿Cuál sería la tesis que propone Lyons al respecto? Que el compañero la dijo, ¿no? Hay un poco, pero bueno, hay que formularla así como una idea, así en unas líneas simplemente. Creo que algo importante que destaca Lyons es la importancia de la lengua oral. O sea, y cómo entonces su tesis podría basarse en la importancia que tuvo la oralidad y cómo han ignorado esa oralidad los historiadores, tal vez. O si no, que sí tienen su propia voz, nada más que no los recursos suficientes para poder escribir lo que piensan. Bueno, ahí me parece que, no sé qué piensan los demás, lo estamos charlando entre todos, ¿no? En este momento estamos así como charlando todos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos. Yo más me inclino por la segunda parte de lo que estabas diciendo, Romina, respecto de que efectivamente todos los pueblos, todas las culturas, ¿sí? Como dice aquí al final, adoptaron diferentes formas, ¿no? Para decir, solo que están esperando que alguien descubra esas formas. Y en algún momento alguna persona o algún grupo descubrirá qué es lo que han querido decir, ¿no? O qué es lo que quieren decir. Porque en todas las culturas y en todos los tiempos hubo grupos que no pudieron decir según los historiadores. Pero Lyons dice no, todas las culturas, él aquí dice la voz de los pobres y de los incultos, ¿no? Te pueden adoptar formas inverosímiles. ¿Qué está diciendo con esto? Que todas las culturas tienen posibilidad de decir, y de hecho a lo largo de la historia han dicho, ¿no? Y están esperando solamente que se descubran esas diversas formas, ¿sí? Y bueno, y acá lo que vos decías al principio, pero eso sería como una segunda parte, ¿no? Esto de decir la lengua, sus textos se aproximan a la lengua oral, o sea, Antonieta, que es el ejemplo con el que se abre esta propuesta de tesis adversa y de tesis propuesta también. Antonieta, que pertenece al grupo popular y que está poco alfabetizado, ¿no? Y por ende, al tener poca alfabetización, los textos se acercan más a la oralidad, ¿no? Y que de hecho nosotros también cuando escribimos, a veces en algunos escritos nuestros nos pueden decir evita las coloquialidades, porque es como que
la oralidad la tenemos tan cercana que por más de que nosotros por ahí realicemos prácticas de escritura, ¿no? Sea más habitual la escritura nosotros, por ejemplo, en la vida universitaria, pero de todas maneras se nos escapan a veces, ¿no? Aspectos vinculados a la oralidad. Y más aún, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Antonieta, donde ella lo que más cercano era eso, ¿no? El mundo de la oralidad, el dialecto que ella frecuentaba más, de acuerdo al lugar donde vivía, ¿sí? Porque sabemos que hay una cuestión más de regionalidad cuando hablamos de esa variedad lingüística del dialecto, Profe, ¿sí? sería Sí, como Karina. que escribe como habla. Algo así, exactamente, ¿sí? Por eso dice, sus textos se aproximan a la lengua oral y dialectal, ¿sí? Pero eso no hace bueno, que no pueda tener su valor y demás, ¿no? Por eso dice la naturaleza improvisada y demás, es que es con el ejemplo que parte, ¿sí? Entonces, Claro, yo le hago la comparación porque, bueno, muchas veces nos pasa que inclusive cuando estábamos en la escuela y somos un poco más niños, los niños empiezan a escribir como hablan y después empiezan a recién a escribir un poco mejor, y a nosotros grandes en la facultad nos cuesta justamente eso, uno escribe algo y lo lee no sé cuántas veces para poder querer expresar lo que uno tiene en el pensamiento, pero con las palabras correctas. exactamente, sí, tratar de acercarnos lo más posible a lo que queremos decir, porque a veces decimos algo y nos suena muy claro, pero lo queremos escribir y ya no nos suena tan claro como lo he pensado en mi cabeza, entonces por ahí el proceso de escritura suele ser mucho más trabajoso, ¿no? Entonces es más compleja la cuestión en ese sentido. Pero sí, exactamente, cuando se empieza a escribir, vos lo graficaste bien, ¿no? Cuando empezamos a escribir, son los primeros años de alfabetización, que a veces se lo hace de niños, ¿no? Y hay gente que aprende a escribir en grande, ¿no? Y bueno, y es otro ritmo, y es otra realidad, y es otro proceso el que se hace, pero poco a poco se va tratando de limpiar, ¿no? Los escritos, evitando, por ejemplo, el uso de coloquialidades, ¿no? O esto de no saber a dónde va un punto, a dónde va una coma, bueno, ¿no? Ya nos estamos yendo un poquito más, ¿no? Pero vale la comparación para pensarnos a nosotros desde la escritura también, ¿no? Por eso lo más cercano cuando comenzamos a escribir es lo oral, ¿no? Esto a lo que estamos más acostumbrados, o la variedad dialectal que tengamos más cercano, ¿sí? Por eso aquí dice, sus textos se aproximan a la lengua oral y dialectal, ¿no? Pero básicamente aquí lo que nos propone Lyons es que todas las culturas y todas las comunidades, o en particular, si queremos tomarlo así exactamente como él lo dice, las voces de los pobres y de los incultos, en todos los tiempos han tenido forma de expresión. No es que han estado acalladas o han estado silenciadas por motus propios, sino que han dicho nada más que están esperando que alguien descubra eso que han dicho, ¿sí? Esa podría ser la tesis propuesta, ¿no? Profe, Sí, sí, te yo escucho. entendí algo parecido y por eso mi tesis adversa fue que los textos escritos son el único medio de dejar marcas en la historia, o el único medio de expresión, por así decirlo. Yo entendí más así una tesis adversa, como de que Lyon se quiere oponer a eso, de que no solamente por escrito es que se hace historia o es que la gente se expresa, por así decirlo. Bien, está bien, ahí está formulado, clarito. Sí, también. Bueno, recordemos bueno, que las formulaciones son muy personales, ¿no? O sea, tampoco nos sintamos así como bueno, por ahí yo no me animo a decir lo que pienso porque no estoy seguro. No, o sea, son muy personales, ¿no? Fíjense que el compañero lo ha formulado, ¿no? Perfectamente con su idea, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Que cada uno de ustedes vayan proponiendo lo que consideren, ¿no? Siempre y cuando respetemos lo que dice el texto en particular, ¿sí? Ahí les pasé recién el enlace para que, para que llenemos la asistencia, ¿sí? Ahí
seguramente la están viendo porque yo voy haciendo al mismo tiempo una cosa y la otra. Bien, vamos a volver entonces ahora a lo que es el texto, nuevamente, las consignas. Yo las perdí de vista. Entonces, hasta ahí estaríamos con la segunda consigna, ¿sí? Vamos ahora, ay, no sé por qué no la puedo ver. Vamos ahora a la tercera consigna. Vimos ya la segunda. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Bien, ahí yo no sé a veces si se están yendo o no, o ya están llenando la asistencia. Eso es lo que No, están profe, haciendo. ya nos vamos porque ya puso la asistencia. No, Sí, así son, abandónicos, como decía una compañera, que se consideraba madre abandónica, le decían. Bueno, a ver, vamos a volver entonces, vuelvo a abrir acá ya la tengo de nuevo. Vamos a abrir nuevamente la actividad para que sigamos mirando, ¿no? Estamos bien con el tiempo, así que tranquilos, vamos tratando de ir lento mirando las dudas que nos van a ir surgiendo. Pero esa es la idea, que vayamos mirando tranquilos. Ahí. Quería dar un poquito de zoom y se me va mucho. Ahí está. Bien, esta consigna es muy bonita, digo, por lo que son los ego documentos, ¿sí? Esto también se vio en la clase, ¿verdad? Todo lo que tuvieron en la clase teórica. Yo calculo que todos, ¿no? Bueno, nada. El que calla otorga, ¿no? Como que sí estuvieron. Ah, sí vi algunos que han estado, que han participado y demás. Bien, a ver, yo por ahí no entro por el Zoom, sino que entro por el YouTube, porque bueno, a veces están mis hijos, no están en la escuela, entonces bueno, para evitar el sonido, por eso entro por YouTube. Pero sí veo quienes están igual, ¿no? Así que no crean que no veo. Bueno, volviendo entonces a la tercera cosa. De acuerdo a Lyons, ¿a qué se llama ego documentos en el siglo XIX? Eran todos los de confección personal, como diarios íntimos, cartas entre familiares, invitaciones, esas cosas. Esas cosas, exactamente. Sí, esas cosas, ¿sí? ¿Y por qué serán estas cosas? ¿Qué quiere decir el prefijo ego? Yo significa, profe. Personal. Exactamente. Algo Sí, personal, exactamente. ¿Sí? Pero el prefijo ego es yo. ¿Sí? Eso significa, si la pienso a la palabra ego documento etimológicamente, ego es yo. ¿Sí? Es la primera persona, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Si pensamos la palabra de manera etimológica. Por eso se pueden definir, como se dijo en la clase teórica, como escrituras personales, ¿sí? Esa sería como una definición, un primer acercamiento, ¿sí? Y que Lyons la reconoce como escrituras personales, ¿no? De esa manera la define el autor. También estos ego documentos, en este momento, servían, ¿no? Para pensar o para dar cuenta de los procesos personales. Pero vamos a ver cómo se fue abriendo esta consigna. Tiene 3 incisos. Tienen primero que enumerar la lista de esos textos, o sea, un listado de ego documentos, que recién no recuerdo quién, una de las compañeras, dio en algunos un listadito, si lo puedo volver a repetir para que los compañeros por ahí que no han estado presentes en la clase teórica lo tengan en cuenta. Recuerden, ¿no? Ir tomando apuntes, más y después formulan o anotando en algún lugar, o donde sea, ¿no? Lo que se va diciendo. Sí, ¿quién había dicho un listado? Sí. Yo creo que eran los diarios íntimos, cartas entre familiares y agendas. ¿Y, perdón? Y agendas. Y agendas, ahí está, perdón, no te había escuchado la última. Bien, exactamente, ahí tenemos un pequeño listado, ¿no?
que son los que se han nombrado en la clase teórica, ¿no? También ahí se acuerdan que Fernanda hizo un listadito ahí en su PowerPoint, que seguramente después va a subir, un listadito en donde nosotros tenemos, ay, no sé por qué pierdo acá, los ego documentos, y ella tiene ahí, hizo un listadito, ¿no? Diarios íntimos, correspondencias familiares y textos ordinarios. ¿Sí? Así estaba mostrado en el Power que dio Fernanda durante su clase. Entonces ahí aparecían, ¿no? Estos ego documentos, ¿no? Ese podría ser un primer listado. Y luego pensar en cuál sería la función, dice el inciso B, cuál sería la función social que tenían estos ego documentos. ¿Cuál era la función de estos ego documentos? ¿Cuáles eran las funciones? Algunas eran terribles. ¿Qué pasaba con el diario íntimo, por ejemplo? No sé si... Las mujeres eran leídos por los padres, por el marido, si las que estaban casadas. Exactamente, ¿sí? Eran como instrumentos de control. Hoy en día uno piensa en un diario íntimo y la misma palabra íntimo da cuenta de que es muy, muy propio, muy personal, y uno lo muestra al que lo quiera mostrar, ¿no? No lo está, no es público, es íntimo ese bien, ¿no? Pero en ese momento era un bien público, ¿no? Al que accedían, ¿no? Los hombres de la familia. En el caso de que fuera niña o adolescente o aún no se había casado, como bien dijo la compañera, el padre tenía acceso a ese libro, ¿no? a ese libro personal, digamos, ¿no? Y en el caso de que ya estuviera casada, el marido accedía a ese diario íntimo, ¿no? Cuando en realidad es una escritura muy propia, muy, muy personal. Y además esa otra función también podríamos nombrar, ¿no? Bueno, esa es una de las funciones sociales, ¿no? Pero también podríamos decir que los egos documentos sirven o funcionan para dar cuenta de los procesos personales. Entonces, esa podría ser la otra posibilidad también de caracterización, escribir o describir los procesos personales, ¿no? Para eso también estaban, ¿no? Estas escrituras íntimas, muy personales, o las correspondencias familiares, o estos textos ordinarios a los que hace referencia a partir de lo que tenemos en estos ego documentos. ¿Sí? Revisen ahí esto que les estoy mostrando, que calculo que lo llegan a ver, que está en el PowerPoint, en donde Fernanda hizo ahí una caracterización en columnas de diarios íntimos, correspondencias familiares y textos ordinarios, ¿sí? Como para que lo tengan ahí bien, bien presente y bien en cuenta. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? También quería agregar esto que dijo en la clase teórica, que es del texto de Lyons, que decía que estas lecturas eran que escribir para ellos era un placer físico, como una necesidad que ahí también nace como el amor por la escritura. Y exactamente. Que los futuros escritores empezaron así con diarios íntimos y esas cosas. Bien, gracias. Esa es otra caracterización que nosotros podemos tener en cuenta. Sí, bien, gracias. ¿Sí? Ahí espero que hayan tomado así nota, como de 3 líneas mínimas que se han dicho ahora respecto de cómo podríamos caracterizar la función social que tenían estos ego documentos en el siglo XIX. ¿Sí? Y luego fíjense aquí lo que estamos pidiendo, ¿no? Esto les voy a pedir porque ya estamos bien de tiempo, aunque recién vamos en la consigna 3, pero bueno, no hay ningún problema. Con el tiempo, o sea, llegamos a las consignas que lleguemos, pero tratamos de llegar lo mejor posible. Acá se les pide que improvisen ustedes una definición personal de los ego documentos, ¿sí? Con función argumentativa de este término. O sea que en la definición de ustedes tienen que mostrar la intención de tratar de convencer a alguien respecto de la postura que ustedes han adoptado de esta palabra, ¿no?
Por ejemplo, podría decir, los egodocumentos son un elemento de control, ¿no? En el caso de los diarios íntimos, y dan cuenta, no sé, de un sistema patriarcal. Fíjense que en eso que acabo de decir, hay una idea respecto de qué eran los egodocumentos y hay una postura respecto de ese tema, ¿sí? Yo estoy diciendo que eran un elemento de control y daban cuenta de un sistema patriarcal, ¿no? Esa es mi definición, que tiene esa función argumentativa, porque hay una idea o un intento de defender una postura respecto de ese tema, de ese concepto. ¿Sí? Así, 2 minutitos, un minutito para que escriban algunas definiciones, las escriban en el chat, ¿no? Los que se animen, lo ideal es que todos, pero bueno, escriban los que se animen, ¿no? Una definición con función argumentativa. Cada una de estas instancias, recuerden ustedes que están hechas en miras al escrito final, ¿no? Al ensayo. Entonces tenemos que tenerlas bien presentes y hacerlas para que tengamos más ejercicio para la instancia de la escritura. ¿Sí? Entonces, ahora les propongo 2 minutitos para que cada uno formule una definición personal, ¿no? Que tenga una función argumentativa de lo que son los egodocumentos. ¿Bien? 2 minutitos nos tomamos. Va, me tomo yo, porque ustedes toman para escribir. Recuerden que la idea es que escriban, ¿no? En el chat las definiciones.
Bien, a ver, ¿quién se animó a escribir? Pues no escribieron, o alguno escribió en un papel y quiere compartirlo. ¿Que retracta o que redacta? Agustín. Acá, bueno, fijémonos en esta que acaba, la definición que acaba de considerar el compañero. Profe, a ver, Sí. yo puse retracta porque habla de lo uno, pero yo creo que la palabra está mal dicha. Quiero decir que en esos diarios personales o en las escrituras personales habla sobre nuestra vivencia. Creo que la palabra retracta está mal, pero eso, puntualmente, digamos. Bien, pero ahí fijémonos que no está clara la idea argumentativa, es más bien expositiva nada más ahí, ¿no? Ahí no hay Perfecto. una postura, ahí faltaría algo mucho más, más de fuerza respecto a algún aspecto de los que hayamos observado, ¿sí? Fíjate que como una de las características que se ha visto en la clase, bueno, y lo que propone Lyons en particular es en el caso del diario íntimo, por ejemplo, cómo nos permitía pensar en el concepto de control, ¿no? Por parte del cabeza de familia en ese momento, ¿no? Entonces, hay ahí elementos para que ustedes armen una idea respecto de una propuesta argumentativa, más que expositiva, que es la idea, no es lo que se está pidiendo, que ustedes procuren dar cuenta de la defensa de una idea en relación a lo que se está planteando, ¿sí? Faltaría Bien. a Perfecto. fortalecer en ese sentido, ¿sí? A ver, sigo leyendo a los que se animaron a compartir, que es importante compartir lo que vamos proponiendo, porque de esa manera yo voy viendo cómo voy haciendo mi proceso, ¿no? Cada uno de ustedes va viendo cómo va haciendo su proceso y qué es lo que me falta, qué es lo que lo que tengo que volver a mirar, en qué estoy muy bien, ¿sí? Para eso me sirve compartir lo que pienso, ¿no? Bien, acá Natalia, no tengan miedo a la exposición, si estamos todos igual, ¿sí? A eso voy. Bien, acá Natalia dice, los egodocumentos eran escritos personales, medios de expresión y comunicación de la gente común. También eran una táctica de control parental, en el caso de los diarios íntimos, y de control por parte del Estado, en el caso de las cartas, bien, que eran controlados por los miembros del correo que muestran una sociedad machista y controladora. Bueno, fíjense ustedes que aquí, si hay una argumentación, incluso si cortamos en correo o no, ¿no? Ella la dejó ahí, pero hasta el final, pero hasta ahí inclusive, ¿no? Hay toda una perspectiva, ¿no? Que da cuenta de la argumentación. Y al final mucho más importante la defensa que ella hace de su idea, ¿no? Está muy bien, Natalia, como ha formulado de manera argumentativa. No es la idea que los demás copien, ¿no? Este ejercicio es para que lo vayamos compartiendo, ¿no? Obviamente, pero está bueno el ejercicio para ir, como digo, fortaleciendo lo que cada uno tiene que ir pensando a posteriori. Bien, leo así también rápido, así no copian lo que dice Karina. Igual después lo pueden copiar. Ego documento. Uy, me fui mal acá. Ego documentos son escrituras de un pensamiento propio que sirven como desahogo de un día pesado o un secreto que no se quiere contar. Bien, fíjense que acá también, así dicho en menos palabras que el texto anterior, también hay una postura, ¿no? Está diciendo que sirven de desahogo, ¿no? Para poder contar lo que no se quiere decir en algún momento o un secreto y demás. Ahí hay una postura argumentativa, ¿no? Está bien, está muy bien. Melissa dice, los egodocumentos son escritos personales que nos sirven hoy en día para saber sobre vivencias pasadas, para los historiadores pueden servir de fuentes documentales. Ahí le faltaría un poquitito más de giro, ¿no? Para mirarlo desde la argumentación, ¿sí? Porque acá, ¿cuál es
la afirmación que está haciendo la compañera sirve para saber de vivencias pasadas, nada más. Entonces ahí habría que hacer un giro un poquito más. Bien, ahí Jazmín dice, en mi opinión los egodocumentos son escritos personales que se producían con finalidades terapéuticas. En dichos escritos, los sujetos plasmaban sentimientos reprimidos de ira, vergüenza y miedo, la liberación de frustraciones maritales o angustias prenupciales frente a matrimonios arreglados, diarios íntimos, por ejemplo, cumplían con finalidades sociales, ayudaban al sujeto a enfrentar situaciones sociales. Perfecto, sí, muy bien. Igual, importante también en cuenta, por supuesto, que estamos haciendo así unas escrituras rápidas, evitar las repeticiones y demás, pero está muy bien la idea, ¿no? Fíjense, vayan observando todos, porque no todos están escribiendo, obviamente, fíjense que todos están trabajando la idea de la argumentación. ¿Sí? Bueno, vemos un par más, así avanzamos con las consignas. Sí, acá el autor pregunta, ¿podemos usar un argumento por analogía? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Pueden utilizar analogías también en su definición, no hay ningún problema. Recordemos que hay fragmentos de lo que nosotros analizamos en donde tenemos no una estrategia, sino que nos aparecen a veces 2 o 3, así que está muy bien. Luca dice, los egodocumentos son textos personales e íntimos que pueden ser utilizados y extraídos por otros como fuente de información personal posiblemente privada, con el fin de facilitar el reconocimiento de las intenciones del sujeto que los escribe. También ahí fíjense que hay una cuestión de subjetividad, poniendo esta idea de facilitar el reconocimiento, a las intenciones del sujeto. Ahí hay una cuestión de subjetividad y de apreciación muy personal. ¿Bien? Bien, vamos hasta ahí. Hasta ahí llegamos con esta parte. Vamos ahora a mirar la siguiente consigna. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos? Bien, calculo que sí. Vamos porque si no, no nos queda tiempo. Bien. Bien, Lautaro. Bueno, cierro ya todos, firmaron, ¿verdad? ¿Puedo cerrar? No, yo no, profe. Ay, bueno, firme. Sí, Dale, no hay problema. Entiendo que están ahí, estamos ahí en mucho. Sí, 5:30, estamos bien todavía. Bien, voy leyendo la consigna número 4 y ya cierro. ¿Sí? En las páginas 314 y 315, el autor introduce las historias de Rose Cohen y la de Margaret Penn, perdón. ¿Podés vincular estas historias con alguno de los textos del primer eje? ¿Con cuál o cuáles? ¿Por qué? Vamos a esas páginas, ¿sí? Así podemos observar esto. Recordemos las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Puedes vincular estas historias con alguno de los textos del primer eje? ¿Con cuál o con cuáles? ¿Por qué? Bien, bueno, ahora vamos a volver al texto. ¿Sí? Vamos a volver a Lyons. A ver, esperemos que lo encuentre de nuevo. Entre tantas ventanas, uno se marea. Todo en especial. A ver, acá lo tengo. Vamos entonces a las páginas 314 y 315. Vamos a mirar estos fragmentos, porque la verdad que está muy bonito cómo está contado además, ¿no? Bueno, aquí estamos 314, 315. Empezamos desde aquí. ¿Ya todos pueden visualizar? ¿Sí? Bien. Bien. Cierro entonces la asistencia. Tengo 34, había 35, 36 creo, o sea, contándome a mí, eran 36 en algún momento. Bueno, calculo que es alguien que se fue, no sé, porque había visto 36 en algún momento. Bien, bueno, ya está. Ya lo cerré. Ya no hay nada, porque cerré todo, o sea que no voy a volver a abrir nada de esto. Bien, vamos entonces aquí. Merced a la lectura independiente y al estudio, las mujeres descubrían la libertad de un nuevo sentido de identidad, aunque ello podía generar conflictos y tensión en la familia.
En Nueva York, en la década de 1890, Rose Cohen alquilaba libros en kioscos de gaseosas para leer por las noches con su familia. La lectura la ayudaba a escapar de su gueto del Lower East Side, en inglés malo, el barrio de clase baja donde vivía, pero a medida que fue leyendo más libros gentiles y tratando con más personas no judías, su padre se sintió provocado, y Rose confundida acerca de sus propias lealtades. La lectura le suscitaba difíciles cuestionamientos sobre su identidad como judía y como estadounidense. Una joven que luchó por su independencia como lectora y como mujer fue Margaret Penn, autora de la autobiografía Manchester 14 Miles, publicado por primera vez en 1947. El libro describía la vida de la autora en las cercanías de la ciudad inglesa de Manchester, en el norte de Inglaterra, alrededor de 1909. Margaret, o Hilda, como se llamaba a sí misma, era hija de padres analfabetos y metodistas devotos. Leía en voz alta la correspondencia de toda la familia y les leía la Biblia a sus padres. En su adolescencia comenzó a leer novelas cortas que retiraba de la biblioteca cooperativa del lugar donde vivía, pero sus padres se oponían a que leyera otra cosa que no fuera la Biblia. Y los libros de la escuela dominical. Además querían que solo leyera los domingos. No obstante, Hilda convenció al cura párroco anglicano del lugar de que diera su aprobación para que ella pudiese tomar en préstamo libros de la biblioteca cooperativa. Leyó Robinson Crusoe y Tess, la de los Dubarville, lo que habría escandalizado a sus padres, al igual que su elección del melodrama victoriano East Line. Todo un éxito de ventas. Pero los padres se habían visto obligados a aceptar el consejo del párroco, aunque la madre analfabeta siguió sospechando de cualquier libro que Hilda no leyera en voz alta. Hilda se negó a obedecer con sumisión la exigencia de sus padres de que trabajara en el servicio doméstico. En cambio, cuando tenía 13 años, partió rumbo a Manchester para trabajar como aprendiza de modista. Había tenido que afrontar constantes intentos de evitar que se dejara llevar por la lectura perniciosa. Fueron muchos los impedimentos que debió sortear debido a que en un principio sus padres no toleraban más que lecturas religiosas e insistían en que leyera en voz alta para poder controlarla. Su delito se veía agravado por el hecho de ser una muchacha, lo que no le daba derecho a pensar en instruirse ni en superarse. Su madre achacaba a la lectura el hecho de que Hilda se negara a aceptar su suerte, aunque tal vez la lectura fuera un síntoma y no la causa del afán de independencia de la joven. Bien, volvemos entonces a la consigna. A ver, miremos un poquito ahora. A ver, ¿con qué textos del primer eje consideran ustedes, a medida que iba leyendo las historias de Rose y de Margaret, ¿con qué texto, por lo menos uno de los textos del primer eje, puede estar relacionado? Estas historias. Lo puse de Michel Petit, profe. Ahí lo puse. Yo estaba por decir lo mismo. Muy bien, perfecto, muy bien, exactamente con Michel Petit. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice Michel Petit? Bien, acá, por ejemplo, también Jazmín nos dice, se puede vincular con el texto de Petit, en el cual se narran las vivencias, las vivencias de Sora y de Daud. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en el caso de Sora, de Daud, de esto que acaba de mencionar la compañera? ¿Y qué pasa en el caso, perdón que te he interrumpido, de Rose y de Margaret? ¿Qué es lo que sucede con ellos, con estos lectores? Que vienen de familias analfabetas, en muchos casos religiosos. No me acuerdo si bien Sora también venía de familias religiosas, pero sí me acuerdo que venía de una familia que también como que reprochaba las lecturas, que quería que sea solamente lo específico para ella, y que no la dejaban progresar, que es lo mismo que les pasa a Margaret, creo. A Margaret, sí. Y que Petit decía que la lectura era liberadora, porque hacía que una persona que pensaba que tenía un destino ya marcado, viera que había un mundo de posibilidades para ellos. Exactamente, sí. Además, bien lo que acabas de decir, Natalia. A ver, Agustín. Sí, profe, parece que nunca se mandó lo que puse, bueno. No, sí se mandó, justo lo estaba por leer, lo leo. Ya desde que arrancó se puede identificar con el texto de Michel Petit, Elogios del Encuentro, ya que en ese texto se presenta la vida de Sora, ¿sí? Creo que así era el nombre, sí. En ambos se refleja la cercanía con el mundo de los libros y la biblioteca, de los cuales
mediadores que los llevan a estos mundos de la lectura y la escritura, ¿no? En las que encuentran, quizás podríamos formularlo así, en las que encuentran en estos espacios o con estos elementos, pensando en los libros, encuentran mediadores que los llevan a estos mundos de lectura y escritura. Claro, ¿Sí? sí, eso quise, o sea, me centré en esos dos focos, la biblioteca y los libros que tanto en el texto de Pablo Freire y de Michel Petit, que acercan a esos nuevos mundos, primero de la lectura y después de la escritura, y bueno, también los actores, estos mediadores que aparecen tanto en los dos casos, ¿no? Que son los que acercan a la persona a estos nuevos mundos. Claro, que en el caso de Margaret, por ahí se ve quién, el mediador, ¿no? Que terminó siendo de manera quizá inconsciente, bueno, me fue el nombre, El cura el párroco. párroco, exactamente, el cura párroco anglicano que terminó, bueno, dándole la posibilidad de que lea, ¿no? En cualquier momento, cualquier texto y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta idea. Pero también, fíjense ustedes, cuando comienza la reflexión de Lyons, él cuando muestra a Rose, ¿de qué se quería, que para qué ella le servía la lectura en un primer momento? Ahí lo volví a poner en pantalla. Fíjense lo que dice. La lectura la ayudaba a escapar de su gueto, ¿sí? El barrio de clase baja donde vivía. Esta es una primera finalidad de lectura. Esto también nos aparece en Michel Petit, ¿no? Esta idea de como una evasión, ¿no? De lo que sucedía. ¿Se acuerdan que eso aparecía en varios de los lectores de Petit, ¿no? De decir, bueno, a través de la lectura puedo ser otra cosa, puedo viajar, la idea del espacio íntimo y demás, ¿no? No sé si lo recuerdan, pero bueno, pueden retomar también ahí esa idea. Y luego cómo le va permitiendo abrir nuevos mundos, ¿no? Nuevos espacios, nuevos acercamientos también, que no había imaginado sin la lectura, ¿no? No los había imaginado porque antes no leía, entonces no lo había imaginado. Cuando comienza a leer, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Dice, a medida que fue leyendo más libros gentiles y tratando con más personas no judías, su padre se sintió provocado y Rose confundida acerca de sus propias lealtades. Claro, como que le movieron las estanterías más o menos, todas las estructuras, ¿no? Comenzaron a removerse un poquito. La lectura le suscitaba difíciles cuestionamientos sobre su identidad como judía y como estadounidense. ¿Sí? Entonces ahí observen ustedes, bueno, lo que le sucede a Rose. Sí, Karin. En el caso de la autora Michel Petit, pasaba lo mismo. En las entrevistas que ella hace, muchos de los chicos tenían conflictos, porque es como que ya estaban predispuestos a hacer lo que los padres decían, ya sea por las culturas o por la vivencia, ¿no? Muchas veces la cultura hace que, en este caso, las mujeres tengan que ser solamente amas de casa o seguir una misma línea como la madre, y no abrirse al mundo. Es como que la lectura está totalmente prohibida. ¿Por qué? Porque si no la mujer va a descubrir otro horizonte, puede ser en este caso como Margaret. Margaret. Sí, dos. Sí. Y Sora también, porque ella interviene la maestra, que bueno, le ayuda a salir, digamos, de ese conflicto que tienen, ¿no? Y cómo no tan solo en la mujer, en los varones también, hay conflictos internos que la lectura les puede ayudar. Bien, sí, exactamente, ¿no? Bueno, fíjense ustedes todas las relaciones que podemos establecer, ¿no? El por qué es amplio, es largo el listado de los por qué, ¿no? Y bueno, y también lo tenemos ahí a Freire interviniendo de cierta manera un poquito, ¿no? Pensando, bueno, la lectura, qué efecto puede tener y demás, pero sí o sí, el primer texto que nos tendría que venir a la cabeza es el que les ha surgido a varios, ¿no? El de Michel Petit, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, ahí les dimos la posibilidad, si encontraron alguna relación ahí con Freire, bueno, ahí también, ¿no? Explicarla, pero con que lo consideren con Petit
está más que bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, veamos ahora, a ver, nos quedan dos, sí, 3, 4. Vamos a poner el foco en uno de los puntos, vamos a leerlo para leerlo nada más al 5 y al 7 y al 8,